Hola Ruyer, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Ana? Fenomenal. Aquí encantada de tenerte en triunfacontulibro.com y hablar un poquito del mundo editorial, del mundo del marketing editorial. Tú eres director editorial de Ediciones Deusto de la línea de empresa, director de Gestión 2000, Ediciones Deusto, Alienta Editorial, Paradumis y Planeta Hipermedia. Correcto. Creo que tú estabas en Planeta, porque ahora nos contarás, yo creo que llevas muchos años allí, cuando Enrique Dans publicó su libro Todo va a cambiar, que fue yo creo que casi el primer libro que una editorial publicó en formato digital sin DRM, con el pavor que había y hay a la piratería. ¿Es así? Es así, sí, sí. El libro de Enrique Dans lo publicamos en 2008, creo recordar, o 2009. Y sí, en aquel momento, pues todavía existía ese temor a la piratería, que todavía existe, pero sobre todo la aversión por parte de las editoriales al DRM. Esta fue una petición de Enrique, que el libro saliera sin DRM, y además iba sin DRM, y esto fue bastante novedoso también, y con una licencia de Creative Commons. Fue el primer libro que publicamos en Planeta con licencia no de copyright, que es la licencia estándar, la que se suele utilizar para la edición de libros, sino en Creative Commons. Y luego como añadido digamos, la ausencia de DRM. Bueno, pues enhorabuena por aquella iniciativa tan polémica, sobre todo en esos años, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado mucho de tu currículum que he visto un poquito por LinkedIn y es que estuviste, y eso me da una envidia tremenda, luego a lo mejor tú nos dices, pues para mí no fue nada del otro mundo, estuviste en una empresa que se llama Booklight Incorporated en Nueva York Sí. como director de Internet y ebooks. ¿Qué aprendiste allí? ¿Aprendiste algo o por qué fue? Porque yo creo que llevas toda tu vida en Planeta y en el año 2000 pues estuviste ahí un añito y pico, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo empecé en Planeta hace muchos años. Empecé en el 93, creo que era el 93, finales del 93, y estaba en la parte de grandes obras de enciclopedias. Pero simultaneaba, digamos, el trabajo en Planeta. Básicamente era freelance, autónomo, y trabajaba en las enciclopedias varias que publicaban. Y luego, cuando acabé la carrera, pedí una beca de las de la Caixa, de las Fulbright en aquel momento, y me fui a Estados Unidos a hacer un máster en edición en Nueva York. Qué Luego, bueno. como parte del máster, tenías que hacer prácticas en una empresa, y lo que me ocurrió a mí en aquel momento es, claro, yo hablaba más o menos inglés, pero no tenía un nivel de inglés nativo como para ser editor. Con lo cual tenía que, o quería trabajar en una editorial, que era lo mío, lo que me apetecía, etcétera, pero no podía trabajar de editor editando textos, por ejemplo, ¿no? Por una cuestión obvia, ¿no? De dominio del idioma. Lo que me interesaba, además, en aquel momento, era sobre todo la vertiente digital. Estaban empezando los libros electrónicos. El máster que hice en la Universidad de Pace estaba muy enfocado a la vertiente digital, y encontré, de las varias opciones que había para hacer las prácticas, que eran 6 meses, una empresa que se llamaba Booklight, que lo que hacía era ayudar a los editores en todo aquello, digamos, que hacía referencia a la parte digital o a la parte tecnológica. ¿Qué ha ocurrido tradicionalmente? Que los editores somos muy editores, digamos, en aquel momento estamos hablando de finales de los 90, todavía más. Nos gustan los libros, nos gusta el papel, nos gusta el texto, pero tenemos en general, no siempre en general, cierta aversión al mundo de la tecnología. Luego, lo que hicimos en aquel momento, lo que hacía aquella empresa, era ayudar a las editoriales a hacer sus propias páginas web. Gestionábamos páginas web para las editoriales, a gestionar sus propias bases de datos, a gestionar sus propios sites de e-commerce, o sea, todo aquello que hace referencia a la tecnología y que las editoriales querían subcontratar porque no sabían muy bien cómo hacer. Luego, con el tiempo, y luego ya fue cuando me contrataron, empezaban los libros electrónicos. En aquel momento, la gran, digamos, novedad era el lector de Microsoft Reader, el Microsoft Reader, que se leía básicamente en ordenador o en las pequeñas tabletas, el Pocket PC que había en aquel momento, que había sacado a Microsoft. Y luego lo que hicimos era
convertir los libros de papel en libros electrónicos para las editoriales. Los convertíamos en Microsoft Reader, que era, digamos, el lector de aquel momento, y damos este tipo de servicio a las editoriales. Y esto duró pues un par de años, hasta el 2001, que ya me fui a Qué Londres. interesante y qué tan interesante también el máster eh, que hiciste, ¿no? Eh, Tú que has conocido un poquito, ya casi por dentro, el mundo editorial en Estados Unidos y en España, ¿qué diferencias hay hoy en día? En realidad no hay muchas diferencias. A ver, hay una diferencia básica de mercado, de volumen de mercado. Como que el volumen de mercado es mucho mayor, pues se pueden permitir títulos que aquí no nos podemos permitir porque no hay, digamos, base suficiente, pero es un mercado similar. Es decir, aquí hay dos grandes editoriales o dos grandes grupos editoriales, Planeta y Random. El Planeta tiene un 20%, 22% de cuota de mercado y Random un 16%, son los dos grandes líderes. Luego están otros medianos, digamos, Anaya y otros, pero básicamente son dos grandes. Y en Estados Unidos también hay cinco o seis editoriales grandes que copan el mercado y luego hay pues una serie de editoriales independientes que como en España pues también funcionan bien según digamos la temática, etcétera, ¿no? Luego es bastante parecido. La gran diferencia que podemos, o las dos grandes diferencias que el mercado americano es que ahí no existe una ley del precio fijo, como sí existe en España, con lo cual por eso vemos los descuentos que vemos en Amazon, por ejemplo, sin ir más lejos, o en Barnes Noble o en el resto de cadenas, y por otro lado que ahí la lectura en digital es mucho mayor de lo que es en España. En Estados Unidos ahora mismo el porcentaje es un 25% de lectura en digital, es decir, de cada 100 libros que se venden, 75 son en papel, 25 son en digital, cuando en España el porcentaje en digital es mucho menor. Depende de las estimaciones, pero bueno, suele ser un 4 o un 5%, no más. O le diría que estas son las dos grandes diferencias, pero por lo demás funciona exactamente igual. Una serie de grandes editoriales, una serie de grandes agencias, una serie de grandes distribuidoras, Ingram, por ejemplo, lo que podría aquí ser logista, y una serie de grandes retailers como Amazon, Barnes Noble y otras cadenas de librerías. A nivel de promoción, de marketing, de nuevos modelos de negocio, también está igual la situación. Quiero decir, para muchos negocios, para muchos sectores, realmente, sobre todo en Internet, Estados Unidos es un referente. O sea, nosotros siempre vamos con un poquito de retraso, por lo menos en otros sectores. Bueno, pues muchos lo que van haciendo es copiando y adaptando un poquito al mercado Mm. hispano lo que va funcionando en Estados Unidos. ¿Es igual en el sector editorial o no? ¿O estamos a la par? A nivel de marketing, ¿eh? Marketing, de promoción, de comunicación. Yo diría que estamos a la par, es decir, aquí no hacemos nada que ahí no estén haciendo también, pero la gran diferencia relacionado con lo del volumen del mercado que comentaba antes son los presupuestos. Es decir, en los grandes lanzamientos en Estados Unidos pues tienen una capacidad de invertir grandes sumas de dinero que aquí no tenemos porque no resultaría rentable, ¿no? Ni rentable ni razonable. Por lo demás, sí, hay en parte, digamos, de lo que se llama, lo que diríamos el marketing digital, sí, a veces van más adelantados en la parte más que de promoción digital, de distribución digital, también en algunas editoriales tienen muy claro que no hay una diferencia entre papel y digital, saben que o la mayoría apuestan claramente por el digital, el volumen de ingreso que obtienen del digital es también mucho mayor, con lo cual les permite acometer ese tipo de inversiones y en general hay menos temor a esa posible canibalización del digital hacia el papel, ¿no? Es decir, lo tienen todo mucho más claro y mucho más asumido en líneas generales. Bueno, ¿y cómo ves entonces tú esta situación en España ahora y en un futuro cercano? Todo esto que hablas de apostar o no por el digital. Bueno, me parece que la discusión es vana, ¿no? Son discusiones que ahora mismo ya no tienen sentido. Quizá lo tenían hace 5 años, pero ahora ya no tienen sentido. Es decir, es evidente que el mercado requiere, demanda
libros en papel y libros en digital. Es decir, el mercado demanda que cuando un editor publica un libro, luego lo saque en papel y al mismo tiempo, simultáneamente, lo saque también en digital y en todos los formatos posibles. En Amazon, por tanto, con su formato propietario, en Google Play, en Apple, en EPUB para el resto de distribuidoras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay poco mercado? Sí, hay poco mercado, pero el mejor modo de incrementar el mercado y de incrementar la demanda es incrementando también la oferta. Es decir, publicar todo en digital, publicarlo a precios que sean razonables. Generalmente hay un 40% que es el ahorro en costes del papel, del digital respecto al papel, que es un ahorro en costes que se repercute al lector. Con lo cual, los precios del digital tienen que conllevar ya ese ahorro en costes, de modo que no deberían costar más de 10 euros. Yo creo que el precio correcto en digital está entre los 5 y los 10. Y en concreto el 9,99, que es también el precio de Amazon, es el precio que se ha demostrado, digamos, apto tanto por lo que se refiere a la rentabilidad de las editoriales y a los beneficios del autor, como al precio que el lector está dispuesto a pagar. Es decir, ebooks que son 9,99 o precios parecidos con respecto a libros en papel, ¿no?, que serán 18, 19, hasta 20 euros, me parece lo correcto. Con lo cual, creo que las editoriales deben publicar todo en papel y en digital simultáneamente, el mismo día, que el digital tiene que tener un precio menor, porque además uno no está comprando el libro necesariamente, ¿no? Tal como funciona, está, más que comprando, está alquilando el libro, y con un precio que no suba a 9,99. Todavía tenemos un hándicap, y es que el IVA no corresponde a lo que debería ser, ¿eh? Todos sabemos, en papel es el 4 y el súper reducido de 4, y en digital es todavía un 21%, que no tiene razón que no ser, porque es el mismo libro, y sobre todo es un libro, ¿no? O si el libro es 4, el digital también debería ser 4. Con lo cual, en ese 9,99 tenemos que tener presente que de esos 9,99 o 10 euros, 2 son IVA. Y eso hace que tampoco se pueda bajar mucho más el precio si queremos seguir obteniendo una rentabilidad y, sobre todo, que poder permitirnos publicar en digital. Que publicar en digital, además, no significa simplemente sacar la versión en digital una vez tengas el libro, sino que es hacer una edición en digital, es decir, para un formato digital y para una y para un público digital, que requiere pues una cubierta nueva, seguramente, una edición, una maquetación, etcétera, etcétera, para que el digital sea también un libro, digamos, con todas las condiciones intrínsecas que siempre queremos dotar al libro. ¿Cómo trabajan las editoriales con Amazon? Creo que hay una empresa que se llama Libranda, que es quien formatea, por así decirlo, el libro para que sea publicable no solamente por Amazon, sino otras plataformas como iBooks o Google Play, etcétera. Pero luego, por ejemplo, ¿hay un porcentaje fijo que se queda Amazon? ¿Puedes explicar un poquito cómo publicáis vosotros con plataformas como Amazon? ¿Cuál es el Pues proceso? no, lo primero es a llegar a un acuerdo con Amazon. Cada editorial negocia con Amazon las condiciones. En este caso, como O sea, comentabas, cada editorial tiene sus condiciones, que es negociable. No es una cosa estándar como los autores que autopublican sus obras, que es eh, dependiendo del precio tienes tus royalties y ya está. No, es digamos como con toda negociación, Sí. pues cada parte intenta obtener lo mejor para ella, ¿no? Pero al final las editoriales y Amazon están condenadas a entenderse. Es decir, una editorial española que ahora no quiera trabajar con Amazon, pues se está autoexcluyendo de un 70% del mercado digital, con lo cual no tiene mucho sentido. Igual son una editorial y Amazon, son dos empresas, se tienen que sentar, negociar las condiciones, sea el 30% de comisión o sea otro. Siempre depende digamos, de la fuerza editorial, del volumen de la editorial, de las condiciones que se pueden plantear encima de la mesa. Pero lo primero, evidentemente, es cerrar el acuerdo, de modo que se llegue a un acuerdo entre ambas partes para que la editorial pueda suministrar a Amazon los libros electrónicos y Amazon los pueda publicar. Amazon funciona un poco distinto al resto de tiendas, de librerías,
porque como decías muy bien tú, la mayoría van a través de Libranda. Es decir, Libranda, hay otras distribuidoras, pero Libranda es una de las grandes distribuidoras que hacen de nexo de unión entre las editoriales y las librerías. Y ocurre de igual modo con el mundo físico. Es decir, las editoriales tienen distribuidoras, puede ser una distribuidora propia o de distribuidoras externas que hacen de intermediario entre la editorial y el punto de venta. Es decir, son las empresas que cogen los libros del almacén del editor o del impresor del editor y los distribuyen a los distintos puntos de venta. En el mundo digital funciona de modo parecido, de modo igual. Entre las editoriales y los puntos de venta hay distribuidoras, a Libranda, Odilo, hay una serie de distribuidoras, a Line Source en Estados Unidos, a Ingram también, que hacen esa función de distribuir los libros. Es decir, no hay diferencia. En Amazon hay una pequeña salvedad y es que Amazon tiene su formato propietario, que es el punto móvil, ¿no? Que heredaron de cuando compraron una distribuidora y un editor de libros franceses. ¿Qué ocurre? Que las editoriales generalmente publican el libro en formato EPUB o los distintos variantes de EPUB, que es lo que tiene Libranda y de donde se alimentan el resto de tiendas o de retailers. Cuando Casa del Libro, por ejemplo, hace una venta, Casa del Libro no le envía al lector el archivo, sino que le envía un link que le suministra a Libranda y desde el cual puede descargar el libro. Es decir, que el archivo está siempre en Libranda. En el caso de Amazon, decía, es un poco distinto porque la conversión a su formato propietario, a punto móvil, lo hacen ellos mismos. Nosotros enviamos el libro a Amazon, ellos mismos lo convierten y una vez lo tienen convertido a su formato propietario, lo publican en su página. Y también se negocian en ese acuerdo con Amazon actividades de promoción específicas, de las muchas que tiene Amazon. ¿Entran dentro de ese proceso de negociación? Depende, cada negociación es un mundo y varía, puede o no puede. En general se negocian las condiciones económicas, que eso además lo hace el equipo comercial, y luego más adelante se negocian las condiciones o las acciones de promoción que suele ser el equipo de marketing digital, lo cual puede estar en el mismo acuerdo o no necesariamente. Ajá. Vamos a hablar un poquito de diferencias a lo mejor entre España y Latinoamérica en cuanto a lectura. Ya sabemos que aquí se lee mucho menos que en otros países de nuestro entorno, ya no hablamos de Estados Unidos, ¿no? Pero hay diferencias en lo que es la lectura entre España y Latinoamérica, o también por ver que si hay mercados potencialmente interesantes, por ejemplo el mexicano, no lo sé. ¿Tú eso cómo lo ves? Hay una diferencia sobre todo de mercado, ¿eh? Generalmente esto les ocurre mucho a los autores. Creen que cuando, por ejemplo, tienen un poco de éxito en España, lo que suelen pensar es, bueno, ahora vamos a la conquista de América Latina. Y si en España hemos vendido, pues ponle, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 ejemplares, ellos hacen sus propios cálculos y dicen, bueno, pues en América Latina, con la cantidad de población que tienen todos los países, pues le ponen varios ceros. Si aquí hemos vendido 20.000, pues ahí deberíamos vender 200.000. Bien, no es necesariamente así y por varias razones. Es decir, la población en América Latina es mucho mayor, es un mercado enorme, el español es un mercado enorme, pero no tiene el índice de lectura que tiene en España. Es decir, no se lee tanto como se lee en España, con lo cual la ecuación no funciona si directamente, digamos, le añadimos los ceros que le podrían faltar comparando el volumen de población. Esto por un lado, es decir, es una sociedad menos lectora que la española. Es también una sociedad, y esto tenemos que tenerlo presente, que no tiene un acceso a las librerías como tenemos en España. Es decir, es muy fácil comprar libros en España porque, digamos, muy cerca de nosotros tenemos siempre una librería, y si no tenemos una librería porque no vivimos en una gran ciudad, en una capital de provincia o en un pueblo más o menos grande, tenemos la posibilidad de comprarlo por Amazon o Casa del Libro o cualquiera de las tiendas online. Sabemos que en 24, 48 horas lo tenemos, ¿no? En Estados Unidos la red de librerías, tanto física como online, es mucho menor, con lo cual el acceso a los libros también es un poco menor. Otras diferencias y otros hándicaps. Perdona, antes de que un comentario, a ver qué opinas tú. Quizá tengas más oportunidad en Latinoamérica entonces con el libro en digital.
Pues, Sí, pero el libro en digital tampoco hay tantas librerías digitales como hay en España y sobre todo, y esto es lo fundamental, el parque de dispositivos de lectura es mucho menor. Es decir, estamos acostumbrados que en España todo el mundo tiene un smartphone con el cual puedes leer, lo cual no ocurre en América Latina. El volumen de penetración de los smartphones es mucho menor. En España, quien más, quien menos, tiene todo el mundo, si eres lector, o bien un lector de libros electrónicos específico, como puede ser el Kindle, o un dispositivo como una tablet donde se pueden leer. Es decir, esto en América Latina no ocurre. El volumen de iPads, por ejemplo, en Colombia es mucho menor, con lo cual el acceso a la lectura, tanto en lo que se refiere a los puntos de venta como a los dispositivos que uno necesita para la lectura en digital, es menor. Con lo cual, por esa misma razón, pues se vende menos. lo que pasa que eso yo no sé qué piensas tú, Roger. Hablamos de dispositivos de lectura. Los libros digitales se pueden leer en cualquier dispositivo móvil. Y yo no, yo tengo dudas si eso la gente lo sabe o no lo sabe. Claro, tú puedes Sí, descargarte programitas para verlo en tu móvil, en tu tablet, o sea, no necesitas un Kindle o similar, ¿no? no, 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 y de hecho el futuro de la lectura está en el móvil. En el móvil me refiero al teléfono inteligente móvil. En un estudio de Nielsen, salió el año pasado, en 2015, decía que el 60% de los usuarios, de los propietarios, digamos, de un teléfono inteligente lo utilizaban mayoritariamente para leer. El 60% de la gente que tiene un smartphone, que es la gran mayoría, lo utiliza básicamente para leer, no necesariamente libros, pero para leer libros, correo, periódicos, blogs, todo lo referente a la comunicación digital, sea redes sociales, sea WhatsApp. Básicamente en el smartphone lo que hacemos es leemos, interactuamos, pero sobre todo lo hacemos de un modo textual. Y el 60% mayoritariamente, lo cual sí, pero lo que decía, en América Latina no necesariamente el volumen de smartphones es similar al de España, con lo cual no es comparable. Con lo cual la lectura digital, sí, sin duda. La lectura digital ayuda, por ejemplo, a paliar parte de la escasez de oferta. Hay menos librerías, es más difícil encontrar los libros en papel y el libro en digital pues hace que sea más accesible. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una colección que es la colección de Paradamis, que publicamos en papel y en digital, ¿no? Pero en América Latina el acceso a la colección Paradamis en papel es más difícil porque el territorio es mucho mayor y Paradamis se publica tanto en España, pero se publica también en cada uno de los países de América Latina. ¿Qué ocurre? Pero que el papel es más difícil de encontrar. Para paliar esto, lo que hicimos fue una aplicación para iPads que te permite bajarte el libro el mismo día en que se publica. Claro, que en América Latina suele tardar un poco si se importa y suele tardar un poco también si se hace una edición local y se distribuye. Claro, el volumen, el mayor volumen de compradores, de lectores en esta aplicación, es para dummies en el iPad, el 80% de las ventas se producen en América Latina. ¿Por qué? Porque como que ahí es más difícil encontrar el libro en papel, gracias a la aplicación, el mismo día que se publica el libro en España, el mismo día a las 12 de la noche, tienen el libro en su iPad disponible, con lo cual mayoritariamente son ventas en América Latina. De modo que, en efecto, ayuda a paliar la dificultad, digamos, para encontrar el libro físico. Pero aún así sigue siendo un mercado complicado. Hemos de pensar también que los libros son mucho más caros, porque los libros que se importan de España acaban siendo, digamos, acaban teniendo, por necesidades obvias, un volumen un precio mucho mayor de lo que sería el libro medio. Si es, por ejemplo, en Colombia, un libro publicado por una editorial colombiana suele tener un precio de 40 a 50 mil pesos, ¿no? En los libros que se importan, porque el efecto de la importación, suelen tener libros de 70.000, 80.000. Para el comprador medio son libros muy caros. De ahí también que exista la piratería física, que aquí no existe, ¿no? Lo que lo llaman los libros truchos. Son libros que son piratas en papel,
y que apenas se diferencian del libro legal, digamos, del libro oficial y que encuentras en las calles. En cualquier calle, del mismo modo que encontramos el Top Manta, pues de CDs ahí encontramos Top Manta de libros físicos a un precio mucho menor, exacto, mucho menor que el oficial. Sí, sí, sí. Y en cuanto a las ventas en España, ¿cuáles son las grandes librerías? Vosotros que tenéis datos de Nielsen y demás, hoy en día, ¿quiénes son los que más venden? Y si lo puedes decir un poquito por orden de importancia. O cadenas de librerías. Sí, ha Sería el cambiado un número poco. uno. Ha cambiado un poco con la crisis, pero el Corte Inglés sigue siendo el gran librero de España. Luego Carrefour. Hubo un tiempo donde Carrefour era el gran librero de España y había pasado al Corte Inglés. Lo que ocurrió con la crisis, hubo menos gente que iba a Carrefour, por una razón obvia, ¿no? Si antes de la crisis, en un momento que teníamos una capacidad de renta mucho mayor, pues solíamos ir a Carrefour, o sea, el sábado, pues a cargar para toda la semana. Lo que le ocurre a la gente es que luego piensa, bueno, igual voy al Carrefour y compro demasiadas cosas o más de las que necesito. Para evitar esto, casi mejor compro en tiendas de conveniencia. Bueno, vamos a hablar, Ruyer, si te parece, de nuevos modelos de negocios, sobre todo para libros de no ficción, ¿no? Que es lo que yo entiendo que tú conoces bien. Bueno, antes de nada, Planeta tiene bien diferenciado lo que son los libros de ficción, de no ficción, quiero decir, a efectos de marketing y de comunicación, etcétera. Va por separado. Va por separado, sí y no. Hay editoriales que hacen solo ficción o mayoritariamente ficción, como puede ser Seix Barral, que allá básicamente es ficción, aunque de vez en cuando publican no ficción. Luego hay editoriales que solo hacen no ficción, como pueden ser las especializadas, Paidós, Deusto, Ariel, etcétera. Y luego hay lo que llamamos editoriales generalistas, como Planeta mismo, que publica ficción y no ficción, Temas de Hoy, que publica ficción y no ficción, o Espasa. Sí, cada editorial tiene su modo de proceder y algunas publican solo ficción, otras solo no ficción y otras las dos cosas. Con lo cual no son compartimientos estancos. En lo referente al marketing, el equipo es el mismo, tanto de ficción como de no ficción, pero digamos el modo de prever las acciones, de invertir, es distinto en tanto en cuanto la ficción suele vender más que la no ficción y por tanto la ficción suele tener unos presupuestos y sobre todo unos canales de comunicación que son distintos a la no ficción. La no ficción en general va siempre referenciada a un nicho en concreto. Es decir, hay libros de historia que van a lectores de historia y por tanto necesitan comunicarlo y hacer la promoción para llegar a estos lectores de historia. En el caso de Deusto, que es una de las que yo dirijo, donde publicamos sobre todo libros de economía, pues van a un lector que le interesa los libros de actualidad económica. Es un lector muy distinto al lector de historia. O los libros de empresa que publicamos también en Deusto, o sobre todo en Gestión 2000, van a un lector que le gusta el libro de empresa, por tanto, porque trabaja para una empresa, es un profesional del marketing, de las finanzas, etcétera, es emprendedor, tiene un cargo directivo en una empresa, es empresario, etcétera, y eso también va a canales distintos, porque tiene unas necesidades distintas y también porque pues, leen periódicos distintos o van a páginas web distintas, etcétera, ¿no? Con lo cual el marketing de no ficción suele ser un marketing mucho más orientado a la temática en cuestión o al nicho en que se encuentra el lector de dicha temática. Mientras que la no ficción, aunque también hay géneros, ¿no? Por supuesto en la no ficción, pero es más universal. Vamos a todos los públicos o intentamos ir a todos los públicos. Ajá. Eh, en Planeta, en la página web, tenéis diferenciado en la parte superior eh, unas pestañas que dice en femenino, novela histórica, narrativa literaria y bienestar. Quizás sean las grandes categorías, luego están las subcategorías, ¿no? Pero las que venden más y por eso está de alguna forma destacado. Tiene que Sí, ver un poco con las sí, ventas.
Sí, sí, claro, está pensado con las ventas, pero sobre todo más que en las ventas en porcentaje, está pensado en la mentalidad del lector. Es decir, ¿qué son las grandes temáticas que busca el lector? Busca bienestar, busca novela histórica, busca en femenino, que es, se llama en femenino, pues novela erótica. Es decir, estamos pensando, y esto es como se debe pensar en marketing, no en cómo piensas tú, o he dicho en propiedad, cómo catalogas tú tu catálogo, o cómo divides tú tu catálogo para entenderte a ti mismo internamente, sino cómo piensa el consumidor o en este caso el lector Ujú. a la hora de buscar o cómo el lector espera tener la información organizada de modo que le resulte lo más fácil posible encontrar el libro o la novela que está buscando en cada momento. Ujú. Vamos a nuevos modelos de negocio, como un nuevo modelo muy interesante que habéis lanzado, que es Planeta Hipermedia. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste? Sí, por supuesto. Estamos en un momento donde podemos decir que el libro ha dejado de ser el vehículo de transmisión de conocimiento por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de un tiempo a esta parte, el libro ya no es el único vehículo de transmisión de conocimiento, sigue siendo un vehículo de transmisión de conocimiento excelente, quizá el mejor, pero ya no es el único. Es decir, venimos de 500 años en que el conocimiento se ha transmitido a través del libro y cuando queríamos aprender algo íbamos a un libro. Ahora no, ahora hay otros formatos. Pongamos por caso que hace 15 años sentíamos un repentino interés por la astronomía. ¿Qué hubiéramos hecho? Pues tanto tú como yo, Ana, hubiéramos ido o a la librería o a la biblioteca a buscar qué libros se habían publicado sobre astronomía para poder leerlos y entender, formarnos en astronomía, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora cuando si sintiéramos un repentino interés en astronomía, seguramente no iríamos a la biblioteca o a la librería, iríamos a Internet y buscaríamos en Google astronomía. ¿Qué nos encontramos si buscamos astronomía en Google? Pues nos encontramos un mix, ¿no? Una playa de posibilidades. Encontramos cuestiones, enciclopedias, la Wikipedia, por ejemplo, explicándonos algo, encontramos blogs, encontramos artículos de periódico, encontramos tutoriales de YouTube que nos explican cosas sobre astronomía o incluso podemos descargarnos una app para el teléfono móvil que decíamos antes y haciendo así en el cielo nos dice exactamente qué constelaciones estamos viendo, ¿no? Pues entre un libro de astronomía al uso y una app que simplemente enfocando al cielo nos dice si estamos viendo esta constelación u otra, pues puede que haya lectores que prefieran el libro o que haya lectores o usuarios o consumidores que prefieran la app, con lo cual el libro ya no es ese vehículo de transmisión de conocimiento por excelencia. ¿Qué busca la gente? Pues la gente busca una serie de cosas que el libro a veces da y a veces no da. Eh, el público ahora mismo quiere aprender, quiere formarse, y esto es una necesidad que sigue vigente y seguirá vigente siempre, pero no necesariamente a través de un libro. Puede hacerlo a través de un tutorial de YouTube, porque le gusta verlo en vídeo. Quiere hacerlo a través de su tablet o de su teléfono móvil, porque así puede tener acceso a información en cualquier momento y esto es muy importante. No siempre tenemos el libro a mano, pero sí queremos poder consultar nuestro móvil en cualquier momento, ¿no? Con lo cual hay una serie de cambios que están ocurriendo en el mercado y que nos obligan a las editoriales a reflexionar y a pensar también cuál es el formato en el que los lectores quieren acceder a la información. Es decir, ya no estamos hablando de leer, porque los editores cada vez en mayor medida tenemos que dejar de ser editores de libros para ser editores de contenidos. O sea, hasta ahora hemos publicado solo en libros, pero ese contenido ahora ya no necesariamente se comercializa, se distribuye, se vende en formato libros. Un editor, por ejemplo, de no ficción como yo, cuando tengo un proyecto, intento pensar en los distintos formatos. Y si hay un autor, una persona que es especialista en un tema, la explicación de este tema se puede hacer a través de un libro, se puede hacer también a través de una conferencia, y ayudamos al lector a hacer la conferencia y a introducirse en el mercado de conferencias, pero se puede hacer también como un curso online. Es decir, hay personas que antes para aprender
querían ir al libro y ahora no quieren ir al libro para aprender. Quieren que ese mismo conocimiento, ese mismo aprendizaje, se lo demos en el formato en el que están habituados, en el que generalmente y habitualmente consumen información, como es su teléfono móvil, su tableta, su ordenador, etc. Partiendo de esta base, ¿qué hacemos? Pues convertimos los libros de los grandes bestsellers del management, del mundo de la empresa, en cursos online. De modo que quien quiera seguir yendo al libro, puede seguir yendo al libro, no hay ningún problema, y quien quiera aprender o obtener ese conocimiento a través de su teléfono móvil, a través de su tableta, a través de su PC, también puede hacerlo. La propuesta de valor es muy sencilla. Por el mismo inversión en tiempo y en dinero, obtienes el mismo aprendizaje. Es decir, un libro suele costar unos 20 euros y sueles necesitar 4 o 5 horas para leerlo. El curso online ocurre lo mismo. El curso online cuesta 20 euros, por lo tanto la inversión en dinero es la misma y necesitas 4 o 5 horas para hacer el curso online. De modo que con la misma inversión en tiempo y dinero obtienes el mismo aprendizaje. ¿Cómo es el Luego curso un ya, poquito por dentro? Cuéntanos un poquito. Yo he estado mirando la plataforma, hay una persona que hace una presentación del curso, pero luego, ¿qué son? ¿Vídeos en los que el autor habla o son pantallazos en el que va explicando en una pantalla del ordenador algo o son leen los capítulos del libro? ¿Qué hay en el interior de esos cursos? ¿Cómo se presenta? sí, en el interior hay, por un lado, una serie de vídeos en los que cada uno de los autores explica el contenido del libro. Es decir, cuando tú lees un libro es como si tuvieras al autor en el salón, Sí. y tú vas leyendo y lo tienes ahí y haces un diálogo. Aquí es lo mismo, es decir, tienes al autor grabado en vídeo, hay unas 30 píldoras de vídeo de unos 5 minutos cada una, con lo cual hay mucho vídeo, y está el autor explicándote un tema, cualquiera de los temas que trate en el libro Pero o es en el una curso. grabación directa, ¿no? Donde tú ves el autor que te está hablando y te está contando. Exacto, tú ves al autor y el autor te va explicando cada tema. Hoy hablaremos de esto. Y hay Sí, una píldora de vídeo que explica esto. sí. Luego, además de la píldora de vídeo, hay una serie de materiales complementarios que son aquellos que el autor ha considerado necesarios Sí. que el que hace el curso también estudie para adquirir los conocimientos como para poder decir que has hecho el curso y luego aprobarlo, ¿no? Con lo cual, hasta el vídeo y luego puede haber capítulos de un libro, puede haber textos que el autor ha escrito, puede haber juegos, puede haber test, puede haber otros vídeos, si el autor ha dado una conferencia, una charla TED, lo que sea, es decir, todo aquello que sirve de material complementario. Lo fundamental, no obstante, digamos, lo que sería el corpus son los vídeos. Solo viendo los vídeos uno ya se puede hacer una idea de qué va la temática, ¿eh? Sea negociación, sea venta, etcétera. Si quiere profundizar, pues además de los vídeos, puede haber, leer o hacer los materiales complementarios que se proponen en cada caso. Todo eso hace que para hacer un curso, pues para hacerlo bien, necesites estas 4 o 5 horas, que son las 4 o 5 horas que necesitas también para leer un libro. Y al final tienes un test que te permite evaluarte. El test, digamos, para aprobarlo, necesitas haber trabajado un poquito el curso, ¿no? Si lo haces así a voleo, para entendernos, no lo apruebas. Como que estos cursos también sirven para obtener créditos de libre configuración en la Universidad Rey Juan Carlos, eh, Interesante. hacen que el test es imprescindible para obtener o el certificado según has acabado el curso o el crédito de libre configuración si has comprado la versión reglada de créditos de libre elección a través de la universidad pública. Ujú. ¿Y cómo va? ¿Cómo va el tema de los cursos? Hay un porcentaje, o sea, depende de la temática, depende del autor. eh, es un proyecto relativamente nuevo, ¿no? Me imagino que también cuesta un poquito promocionarlo. ¿Cómo va el tema de los cursos? No, va muy bien, estamos encantados. Depende del canal. Hay dos modelos de negocio. Un modelo de negocio que es B2B, es decir, a grandes empresas, Muy y hay un modelo de interesante. negocio que es B2C. Sí, En el modelo B2B lo que hacemos es vender estos cursos a los departamentos de recursos humanos o de formación de grandes y pequeñas empresas. Esto va muy bien, ¿por qué? Porque todas las grandes empresas
tienen ya sus departamentos de formación con su plataforma online, y la plataforma online es como la librería, ¿eh? Es una librería y necesitas poner los cursos. Ahora nosotros les damos los cursos de los mejores autores posibles. Todos los cursos son de grandes especialistas que la mayoría de grandes empresas ya conocen. ¿Por qué? Porque ya trabajan con Pilar Jericó, con Juan Carlos Cubeiro, con Alejandro Hernández. Es decir, son los ponentes habituales en sus charlas, en las conferencias, en los seminarios, en los talleres que ya contratan. Con lo cual las grandes empresas todas ya tienen plataforma de e-learning y lo que necesitan son los distintos cursos. De modo que cuando les ofrecemos llenar su plataforma de e-learning con los cursos de Planeta Hipermedia, y dado que por un lado saben que son los mejores autores y por otro lado pues tienen la garantía de Planeta, digamos que es fácil que estén dispuestos o que les apetezca utilizarlos, ¿no? En este sentido, pues Banco Santander ya está utilizando los cursos, Telefónica está utilizando los cursos, Orange, PricewaterhouseCoopers, Adif de Renfe, AXA Seguros. Hay un montón de grandes empresas que ya utilizan los cursos. Luego, por otro lado, aparte de las grandes empresas, están las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas generalmente hacen formación, pero hacen formación a sus trabajadores bonificada por la Fundación Tripartita. Es decir, las pymes pues tienen una serie de cursos de la Tripartita o certificados por la Tripartita que pueden poner a disposición de sus trabajadores. Cuando los trabajadores lo hacen, el coste, depende del curso, pero generalmente un 80%, la Tripartita, que es una organización estatal, se lo subvenciona. Bien, los cursos de Planeta Hipermedia están también certificados por la Tripartita, de modo que cuando una pyme o la empresa normal y corriente hace un curso de Planeta Hipermedia, ese coste se lo puede subvencionar a través de la Tripartita, de modo que el coste resultante para la empresa es ínfimo, si no gratis, ¿no? Con lo cual se une, por un lado, la demanda de hacer formación con la oferta nuestra y de otras empresas, pero nuestra sobre todo, que lo permite hacer de un modo muy fácil. Con lo cual el mercado B2B a empresas, la verdad es que va muy bien porque hay mucha demanda. En el mercado B2C, es decir, a consumidor final, es más complicado por varias razones. Por un lado, porque seguimos con la creencia de que todo lo digital es gratis y no estamos dispuestos o nos cuesta pagar por lo digital, porque los cursos online creemos también que generalmente son gratis, no tenemos esa noción, ¿no?, de que hay que pagar por ellos, y al mismo tiempo porque no sabemos muy bien lo que es un curso online. Cuando tú mismo me preguntabas, ¿no?, pero el curso online, ¿qué es? ¿Hay vídeo y tal? Claro, hemos hecho pocos, es decir, todos sabemos lo que es un libro, todos sabemos lo que es un fascículo, todos sabemos lo que es un documental, pero no todos sabemos, porque no hemos hecho muchos, lo que es un curso online, con lo cual hay que sobrepasar esa barrera del desconocimiento de qué es un curso online. Ahora, por ejemplo, los cursos online los vendemos pues a través de la página web, a través de la aplicación, pero también con unas cajas a través de las librerías. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona va a la librería y ve un curso online, que son unas cajas, una caja simplemente con un código, no sabe muy bien qué está comprando. Se puede ver que es un curso online de un autor que conozca, Joseph Akram, por ejemplo, que es un autor muy conocido, pero no sabe qué es el curso online, no sabe lo que preguntabas tú, ¿no? Cuántos vídeos, cuánto texto, cuántas horas, tal. Ese desconocimiento pues hace que sea más difícil que tome la decisión de compra. Pero bueno, esto es una cuestión de tiempo, de que se vaya conociendo y que la gente pues vaya perdiendo el miedo al curso online. En general, no obstante, estamos muy contentos. Empezamos hace 1 año y medio, 2 años. Al principio teníamos solo 20 cursos, que eran los 20 cursos que las grandes empresas nos habían pedido y los 20 cursos de los grandes autores, digamos, especialistas en su área. Ahora tenemos unos 30, si no me equivoco, y la previsión para final de año es acabar con 100. De tener 100 cursos online. Además, estamos ampliando el catálogo. Hasta ahora solo teníamos cursos de empresa, de habilidades directivas, de marketing, negociación, ventas, hablar en público, presentaciones, etcétera. Todo aquello que digamos que va bajo la categoría de habilidades directivas.
Ahora también tenemos otros cursos, como cursos de idiomas, inglés, francés, etcétera, o cursos que son las que las empresas suelen hacer en mayor medida, cursos de prevención de riesgos laborales, de alérgenos, en el caso de restaurantes y restauración en general, y otras cosas que digamos que al público le puede interesar. Bueno, es muy interesante. Yo creo desde el punto de vista del autor, eh, yo creo que en general el libro de ficción, perdón, de no ficción, eh, desde luego lo que ganas por la venta no te, salvo excepciones, no te va a retirar en Mm. absoluto. O sea, realmente lo interesante es monetizar a partir de un libro todo lo que posteriormente puedes vender. Un curso, del curso puedes hacer un curso todavía más detallado, el curso más detallado a lo mejor puedes ofrecer un coaching específico. Es decir, que yo creo que para muchos autores, no a lo mejor los que tú comentas que ya tienen un branding, pero para muchos autores que son desconocidos, yo creo que tu mejor tarjeta de presentación es el libro. Y a partir del libro, ahí puedes hacer mucho, puedes vender muchas cosas, ¿no? O sea que, muy interesante. No, no me perdonarían los oyentes preguntarte eh, en los cursos cuál es el porcentaje que cobra el autor. Igual que por el libro puede ser un 10% más o menos, ¿no? ¿Cuánto sería por los cursos? El autor cobra por los cursos lo mismo que por el libro electrónico, que es un 25% sobre el neto. Es decir, en un libro electrónico, y esto es un porcentaje, digamos, que es estándar, en el sentido que se llegó a un acuerdo en un momento dado, hace ya 4 o 5 años, entre las grandes editoriales y las agentes literarias, en virtud del cual se consideró justo, después de una negociación, que el 25% sobre el precio de canal, es el precio final, fuera para el autor. Con lo cual, en el mundo digital, todas las editoriales, o casi todas las editoriales, pagan 25% del neto, que es distinto al 10% o al 8% de PVP, de precio de venta final, que está en el papel, al autor. En el caso de los cursos online, lo que le pagamos al autor es exactamente lo mismo, dado que le llamamos curso online, pero en realidad es como un videolibro, ¿no? Si le quisieras llamar. Digamos, es una versión del mismo contenido, como puede serlo el libro digital, ¿no? Con lo cual es exactamente el mismo porcentaje. Bueno, para terminar, Uller, muchas gracias por toda la información que nos estás A ti, contando. Ana. Dinos si tú conoces algún buen libro de marketing editorial, marketing para editoriales. Para marketing para editoriales en concreto, no lo conozco. Hay uno de Nos Arqués muy bueno de marketing para escritores, de marketing para Sí, autores. sí. De Nos Arqués, que lo publicó hace 3 o 4 años y no Te lo me digo acuerdo porque cómo yo se he llama. estado buscando y rebuscando, pero te digo también en inglés, ¿eh? Y no he encontrado más que algunos libros muy antiguos, que hace 5, Sí, 6, 8 años. sí, es que marketing para editoriales no hay muchos. Hay libros de editores y hay libros de editoriales, pero no tengo ahora presente ninguno de marketing para editoriales concretamente. Bueno, pues a ver Pensamos cuándo nos también, escribes uno, Ruller. Tú que eres uy, escritor también. sí, sí. Bueno, vamos a la sección, la última sección, que es la sección de favoritos, para que nos digas cuál es tu libro favorito. Mi libro favorito, pues cualquiera de Mendoza. Sí. En literatura en español, cualquiera de Eduardo Mendoza, y en inglés, cualquiera de Paul Auster, seguramente. Ajá, fenomenal. ¿Y cuál sería tu herramienta digital favorita? Twitter. Ajá, Sin ninguna duda, Twitter. Soy muy de Twitter y yo casi también. únicamente, tú también, ¿no? Sí, sí. Casi únicamente de Twitter. A mí Twitter me sirve muchísimo. Para muchas Y cosas. me ha servido siempre mucho, me sirve por un lado para detectar tendencias, es decir, para ver de qué se habla, me sirve mucho y de ahí he sacado muchísimos autores para ver quién es especialista en cada cosa, y muchos de los grandes autores que tengo ahora los he encontrado, los he conocido en Twitter, porque en Twitter ves de qué tema hablan, ves cómo enfocan el tema y sobre todo ves el engagement que tienen, es decir, la comunidad que son capaces de crear. Perdona, que Ves este es si un tema interesante. O sea, ¿tú has llegado a buscar autores nuevos para publicar por Twitter? Sí, te diría que de los autores españoles el 80% son autores que yo he conocido en Twitter.
qué bueno. Es decir, Y que tú has llamado, o sea, digamos, has sido proactivo para sí, llamarles, no que ellos se hayan puesto en contacto contigo para publicar, sino al revés. no, no, exacto, exacto. Sí, no, yo de autores que se ponen en contacto conmigo para publicar, publico alguno, pero pocos, ¿eh? Generalmente yo publico autores a los que yo les pido el libro. Antes de pedirles el libro, primero tengo que encontrar el autor, detectarlo, O ¿no? sea, tú tienes Y la la, temática primero. no, 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 No. no necesariamente. Ah, Yo publico, por ejemplo, libros de economía, sí. ¿vale? Pues uno de los grandes economistas, uno de los grandes escritores de bestsellers de libros de economía es Daniel Lacalle. Daniel Lacalle publica muchos libros de economía, es un economista, etcétera. Yo conocí a Daniel Lacalle en Twitter. Es decir, me di cuenta hace 4 o 5 años que había una persona que se llamaba Daniel Lacalle, en aquel momento vivía en Londres, no tenía muchos seguidores, en aquel momento tenía 3.000 o 4.000, Ah, nada que ver bueno, con los 80.000 de ahora, sí. y que hablaba de economía y lo hacía de un modo que hacía que la gente le siguiera, que la gente le respondiera, que interactuara con él, ¿no? Era de algún modo, en pequeña dimensión todavía, porque publicaba semanalmente en El Confidencial, pero no era muy conocido más allá de los ámbitos puramente económicos o más, diría, financieros. Tenía lo que llamamos engagement, es decir, que había una comunidad. Pues una vez me di cuenta de que era una persona que decía cosas interesantes, que tenía un buen discurso, etcétera. Luego le llamé y le propuse escribir el primer libro. Y como Daniel Lacalle, tantos otros. Es decir, la mayoría de autores que he publicado últimamente los he conocido en primera instancia en Twitter. Qué En Twitter bueno. lo que haces es, pues esto, cuando detectas un autor, ir siguiéndole hasta que, digamos, vas tomando la decisión de si puede o no puede ser un buen autor. Y eso por un lado, pero luego te sirve mucho para comunicar el libro. Es decir, cuando publico el libro y publico en Twitter, valga la redundancia, que he publicado este libro, tengo la suerte de que hay una serie de periodistas, bastantes, que me siguen, de periodistas del mundo económico, con lo cual es muy fácil hacer un tuit, una cubierta, con lo que sea, explicando que vas a publicar este libro y luego automáticamente pues hay siempre varios periodistas que lo ven, te dicen, oye, pues me gustaría entrevistar al autor, me gustaría hacer la prepublicación, me gustaría tratar el libro, etcétera, ¿no? Y es un modo muy fácil, digamos, de comunicar el libro a los periodistas, digamos, afines o que tratan la temática en cuestión. Y por otro lado, pues hay una serie de gente que sigue en Twitter, tanto mi cuenta como las cuentas de la editorial, que son lectores de Ediciones Deusto, por ejemplo, lectores del libro de economía, que Twitter nos permite decirles que estamos publicando en cada momento de un modo muy fácil, muy barato, es gratis, y de una inmediatez absoluta, ¿no? Con lo cual lo que se refiere tanto a detección de autores como a promoción de libros, es a mi juicio la mejor herramienta, o al menos la que más me gusta o me siento más cómodo. Luego hay otras como Facebook y tal, pero que no, Sí, no, 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 no tienes el mismo feeling que puedes tener con Twitter. sí. No, la verdad que Twitter es una maravilla. A mí me ha servido también para contactar casi con cualquier persona. Casi con cualquier persona. Bueno, y por último, por penúltimo, ¿cuál sería tu cita favorita? Mi cita favorita. Hay una que me gusta mucho desde hace mucho tiempo de Marcel Duchamp, el pintor francés, que decía algo así como no hay solución porque no hay problema. No hay solución porque no hay problema. Que un poco viene a decir que a veces nos obsesionamos con grandes problemas que en realidad son mentira, que no existen. Dice Pilar Jericó también en este sentido que el 90% de nuestros miedos, de nuestros temores están infundados. Son cosas que nunca ocurren. Ujú. En el mundo editorial podríamos pensar, me van a robar este autor, o este libro no va a funcionar, o podemos tener miedos varios, ¿no? En realidad, la mayoría de miedos no ocurren. De ahí que la frase de Duchamp de no hay solución porque no hay problema, le da la vuelta a decir, oye, es que no busques una solución, pues estás intentando buscar una solución a algo que no existe, no hay problema. No hay problema. Y hay veces que sirve para, para temperar, ¿no? Es decir, oye, igual estoy aquí Esto lo podríamos obsesionándome. ligar un poquito con la piratería, que luego no sé si estaremos de acuerdo o no, pero a lo mejor eso, lo podemos dejar para
para otro episodio, porque tiene su miga. Y Sin por duda. último, ¿cómo te definirías tú, Ruyer, con un solo adjetivo? Con un solo objetivo. Bueno, ahora soy básicamente, aparte de editor, soy básicamente padre, que es lo que me Ah, obsesiona, ¿no? qué bonito, sí. Pero Ah, como adjetivo, no, seguramente paciente, que es una de las grandes virtudes que tiene que tener un editor. joder, sí. Eh, los editores contratamos los libros, pues a veces con año y medio, 2 años de antelación. Ahora hay un libro, por ejemplo, que vamos a publicar en noviembre, que estoy loco por decir a todo el mundo que lo ¿Ah, vamos a sí? publicar, pero no ¿Cómo se puedes. llama? Sí. No puedo decirlo Ah, no todavía puedes porque el decirlo. autor está, Vaya. está, ¿Cuándo sale? está, no sale en noviembre, pero el autor no Uy, quiere que se diga sí, sí. hasta poco antes, ¿no? Vale. Claro, tienes que ser paciente porque a veces te gustaría publicarlo cuanto antes. No solo por decirlo, ¿no? Sino porque crees que ahora es el momento, pero hay una serie de cuestiones que lo impiden. Pueden ser cuestiones legales, pueden ser cuestiones de que pues, no está la traducción hecha, o después de la traducción se tiene que hacer una revisión técnica, mil cosas que hacen que entre que uno empieza un proyecto y ese proyecto pues llegue a la luz, llegue a las librerías, pueden pasar 2 años perfectamente, con lo cual te tienes que armar de paciencia. Mm. La paciencia es una de las grandes virtudes de este negocio. Bueno, Ruyer, pues muchísimas gracias por todo, por ser tan paciente también conmigo, Un por placer. todas las cosas tan interesantes. Yo estoy segura que va a interesar mucho a los oyentes. No habíamos tenido todavía en el podcast alguien representando al sector editorial y seguro que a muchísimos oyentes les interesa mucho, mucho todo lo que has contado. Así que muchísimas gracias por haber estado. A ti, Ana, un abrazo.